Bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, un espacio abierto al debate, al análisis, a la crítica, a la autocrítica, que nunca viene mal, ¿no es cierto? Le doy la bienvenida esta noche a Jesús Zambrano. Usted lo conoce, líder del PRD, presidente del partido, legislador con una larga trayectoria política. Gracias, Jesús, por regresar a este espacio para hacer una revisión de cómo está el partido y cómo están los momentos políticos del país. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Leonardo, Carlos, Alejandro, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Buenas noches. Don Carlos Mota, buenas noches. Gracias. Don Alejandro Cacho, Leo, gracias. Jesús, bienvenido. Estuvimos aquí hace unos 6 meses más o menos, hicimos un pronóstico de cómo venían los cambios al interior del PRD, el escenario para las elecciones, las expectativas que tenían ustedes de resultados, el pronóstico de que Morena pues, tenía su curva de crecimiento, pero que no iba a afectar mayormente al PRD. Estamos en agosto. Querido Jesús, el PRD está enfrentando un momento crítico para la sucesión en el liderazgo del partido, eso uno, y además eso como resultado de las votaciones del pasado 7 de junio. Es decir, no estaba previsto en este momento renovar a la presidencia del PRD. Carlos Navarrete la ha puesto a disposición del Consejo Político y de este Congreso que han programado ustedes para el mes de septiembre, ¿no es cierto? El PRD enfrenta una crisis, como han dicho, enfrenta un momento de renovación, de obligado desgaste. El resultado del 7 de junio, el crecimiento de Morena, especialmente en la Ciudad de México, fue un golpe significativo para el PRD. ¿Qué balance y qué análisis hacen ustedes al interior del partido? Bueno, hay que reconocer que efectivamente se vive un momento de crisis del sistema de partidos en México, especialmente de los partidos que coadyuvamos o que formamos parte de la construcción del proceso de transición democrática en nuestro país en las últimas 2 décadas, vamos a decirlo así, y que el PRD igualmente formó parte de este boom de la participación de los partidos políticos, de la pluralidad de la vida nacional. Pero también hay que reconocer que los resultados del pasado 7 de junio hablan de que hay un descontento social que se manifestó de distintas maneras en las urnas, votando, castigando a los 3 principales partidos políticos. Está el surgimiento de Morena, que efectivamente entró a competir con una parte de la clientela electoral de izquierda tradicional del PRD. No llegaron ellos tampoco de acuerdo con las expectativas que tenían, que andaban entre el 15 y el 17%, y posibilitar que el PRD bajara a solo un dígito, por ahí por el 8%. Resultó que ellos se quedaron en el 8 y cachito, nosotros en cerca del 12%, casi con nuestro voto duro. Pero hay que reconocer que hay y también está la emergencia de las candidaturas independientes, particularmente la que vimos en el caso de Nuevo León y en parte también en el estado de Jalisco. Todo esto forma parte de un nuevo escenario, pero que a nosotros, particularmente como PRD, nos obliga, así lo asumimos nosotros, a hacer una revisión profunda de dónde estamos ubicados y qué significó todo este voto y esta falta de crecimiento, o por lo menos de la votación en los niveles en que lo esperábamos. No fue una catástrofe, una debacle como algunos analistas de buena fe, la mayoría malquerientes nuestros lo señalan, porque catástrofe o debacle hubiera sido que hubiéramos perdido Michoacán, que lo recuperamos, aunque perdimos Guerrero, que era muy difícil ganar después de todo lo que había pasado, o que Morena, por ejemplo, nos hubiera barrido, por decirlo así, en la tierra de López Obrador, en Tabasco, y ganamos contundentemente como partido. Y en el Distrito Federal, ciertamente con una diferencia de 100,000 votos. Es donde están los mayores daños. Es en donde están los mayores daños y son los que provocaron el descenso mayor de la votación del PRD, en donde se cruzan una multiplicidad de factores.
que estuvieron presentes, es evidente que hubo un voto de castigo contra nuestros gobiernos en los últimos años, pero también un voto de castigo contra el PRD, porque el PRD terminó cerrándose e impidió la posibilidad de la postulación de candidaturas que fueran más atractivas, que airearan la oferta política nuestra ante el electorado, y se siguió pensando que ya los votos estaban escriturados de por vida para el PRD, garantizados, y pues no, resultó que no era cierto. Entonces son llamados de atención muy fuertes, muy poderosos de la gente, que tenemos que asumirlos. Fue la gran decisión de Carlos Navarrete, como tú lo referías ahorita, una decisión muy responsable, diría yo, muy audaz e inédita. Veo que hay como una yuxtaposición de dos fenómenos, ¿no? Por un lado, la ciudadanía está empujando a todos los partidos políticos, ¿no?, a ser más cercanos en sus plataformas a lo que realmente la gente está demandando, pero por otro lado, los partidos pues operan con sus estructuras de siempre, que tienen pues una problemática que se refleja ahora en esta elección, por ejemplo. ¿Cómo combinarlas? ¿Cómo hacer que no se desfonde finalmente el PRD, sino que en este descalabro pues pueda resurgir efectivamente combinando lo que es una estructura operativa que le ha sido útil, por otro lado también las demandas auténticas de la ciudadanía, que está, la verdad es que los ciudadanos están hartos, ¿no?, en buena medida? Sí, tenemos desde luego un capital político muy importante que hemos acumulado en décadas en la izquierda y en el PRD en más de 26 años, Carlos. Tuvimos 4.300.000 votos y por poquito más en esta última elección, que no es poca cosa como capital político de la izquierda, pero perdimos, desde luego, como lo señalaba ahorita, un porcentaje significativo. Y entonces, lo que tenemos que hacer hoy es asumir, primero, que la situación económica y social del país no está de ninguna manera como para no plantear la necesidad de cambios profundos en el manejo de la política económica y de la política social misma. El PRD, hemos dicho, requiere anclarse en una posición claramente de oposición de izquierda, pero no irracional, no la que vaya a caer en el no al todo como lo fuimos en algún tiempo, efectivamente, sino asumir que con las posiciones y responsabilidades de gobierno que tenemos en 5 estados, entidades de la República, incluyendo la Ciudad de México, con más de 60 diputados que vamos a tener, con una veintena de senadores, tenemos una responsabilidad muy grande ante el país, en donde primero tenemos que tener la capacidad de ser una oposición muy clara, muy firme ante todo lo que dañe a la gente. Se viene, por ejemplo, un reto inmediato ahorita, en las próximas semanas, el llamado presupuesto base cero que está elaborando el gobierno de Peña Nieto. ¿En qué va a consistir? ¿Qué quieren recortar? Van verdaderamente a hacer una propuesta que eficientice el gasto, que no recorte la atención a los programas sociales, que le ponga atención al crecimiento del salario y que permita la inversión productiva en áreas que permitan el relanzamiento y crecimiento económico del país. Bueno, eso lo tenemos que cuidar, y no en aras de consensos para que las cosas salgan bien, aunque se vean afectadas áreas importantes de la vida del país, el PRD diga, bueno, hay que actuar con responsabilidad. No, hay que moverse, creo yo, con mucha responsabilidad, siendo fuerza opositora claramente, defendiendo desde la perspectiva de la izquierda derechos de la gente, evitar que el país se vaya al precipicio económico más de lo que ya estamos, y al mismo tiempo tener la capacidad de saber dialogar para construir acuerdos, no llegar a la Cámara. A ver, ahí, en esto que dices, Jesús, me parece muy importante, porque cuando yo hago esta radiografía de la izquierda en los últimos 15 años, ¿no? Los 90 fueron como la etapa de formación y de consolidación del PRD como partido, con enormes crisis internas, lo recordamos todos. A partir del año 2000 viene estas dos líneas
después de la importante figura y el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México y en el partido. Una izquierda confrontativa, negada al gobierno, cuestionando, criticando, rechazando, en paralelo con manifestación popular en la calle, ¿no? Protestas, marchas, etc. Y otra izquierda, que es la que postulaban tú y Jesús Ortega, dialogante, una izquierda capaz de construir acuerdos, decían ustedes, una izquierda moderna que se siente a la mesa del diálogo político y que no negocie en la calle, en el plantón, en la protesta, ¿no? Andrés se va con su modelo de izquierda, con su señalamiento y se quedan ustedes con eso. Y luego viene la crítica y el señalamiento porque ustedes se suman al Pacto por México, impulsan un paquete de reformas, construyen esta izquierda dialogante, propositiva, que se sienta a la mesa de las discusiones. Y hoy vemos, 2015 ya, el reclamo de la ciudadanía y el señalamiento de los votantes en ese sentido. ¿Qué balance sacan? O el elector dice, no quiero esa, quiero una izquierda confrontativa, que rechace. ¿Cuál es la izquierda? Mira, primero hay que precisar que López Obrador se va del PRD no por el Pacto por México. El Pacto por México vino él después. ya se iba en su propia curva de... Él quería su partido, claro, su ruta trazada, sí. A la que ustedes ya no estaban dispuestos a someterse. Así es. Porque ¿no? con Andrés hay que someterse. No es de diálogo, es... No agrego más a lo que dices en su caracterización. Yo creo que lo que tenemos hoy que ubicar es la necesidad de una equidistancia entre estos dos grandes parámetros o polos, si le pudiéramos llamar así. O modelos, digamos. O modelos, ¿no? Sí. Porque primero yo creo que el país no requiere, para poder reconstruirse o construirse en el nuevo escenario, no requiere de fuerzas antisistémicas o radicales a ultranza, pero tampoco fuerzas políticas que condesciendan, vamos a decir así, que sean condescendientes con un modelo económico y social que no está funcionando y que además está hundido en la corrupción y aguijoneado con un debilitamiento enorme hacia el Estado mexicano por parte del crimen organizado. Esto no puede funcionar así y este es el hartazgo que existe en la sociedad. Entonces, nosotros, y eso toca a todos por igual. Toca a todos por igual. No es de unos y de otros no, porque luego vimos lo que padeció el PRD en Guerrero, ¿no? Es decir... Sí, por supuesto, y el PAN también en otras partes, claro, y el PRI, claro, en otros, en por eso digo que toca a todos. Toca a todos. No es exclusivo de una fuerza o de una... Por eso también hay que asumir autocríticamente que la gente en esta situación prácticamente dijo, pues todos son iguales, nos ve como parte del status quo y no hay una clara diferenciación. Nosotros le dimos como resultado del Pacto por México importantes reformas al país, entre otras la de telecomunicaciones, la educativa, que ahí está todavía caminando, y podemos referir una decena de importantes reformas, con un presupuesto, el mayor histórico que haya tenido en 2013 el país, pero fueron incapaces en el gobierno federal de saber utilizar todos estos instrumentos. Le apostaron a una reforma energética en diciembre de 2013, que vino justamente a ponerle un alto, un hasta aquí al pacto. No está funcionando la reforma energética, no le está ayudando. Nosotros les advertimos, esa reforma energética a la que ustedes le apuestan, es que para relanzar el crecimiento económico del país, no es cierto. La reforma energética por sí sola no va a hacer milagros y van a terminar hundiendo a Pemex. Bueno, es lo que estamos viendo hoy. Pero entonces, ya yo diría, no es de ninguna manera el tiempo para este tipo de acuerdos tipo Pacto por México. Eso se acabó, eso murió, está sepultado. Y hay que olvidarse no veremos más no más de esas cosas. Pero tampoco, y es ahí en donde yo digo, tenemos que situarnos en la equidistancia de ambos modelos, como tú lo llamabas, porque ni en la irracionalidad, en la radicalidad irracional, pero tampoco en el acuerdo por el acuerdo mismo. Tener la capacidad de decir sí a esto, pero también la capacidad de decir no a esto, porque no le conviene al país. ¿Será posible?
Pues tendrá que ser posible porque además no nos queda otro margen de actuación a nosotros. Que parece que el PRD tuvo como un periodo largo de personalidades esquizofrénicas, ¿no? De esta idea, bueno, muchas caras. El doctor Mota tiene su despacho de psicoterapia. Su consultorio. Hay diván aquí. No, y la gente, quién sabe con cuál de todas estas veía realmente al PRD, si el que pacta, o el que se radicaliza, el que tal, ¿no? Por eso hacía yo la mención, sí, porque en esta lógica de la percepción política que tiene tanto impacto entre la ciudadanía, ¿qué ve la ciudadanía, no? Bueno, yo sí creo que a lo mejor esa otra línea o ese fragmento que se separó, que se escindió del PRD, a lo mejor tiene un modelo más confrontativo, más radical, más el no. Ustedes decían, es que recuerdo tanto estos argumentos del PRD en los últimos años, el no a todo, ¿no? Que era un poco la postura del caudillo. Era el no porque no. De Macuspana, ¿no? El no porque no, Sí. ¿no? Y ustedes estaban en una posición más dialogante, más vamos a entender qué le conviene al país, vamos a construir juntos, etcétera. Incluso discutíamos cosas como de un modelo de izquierda europea, que puede construir acuerdos de gobierno, que puede construir... Incluso gobernar. Bueno, cogobernar, ¿no es cierto? Claro, Así claro. sucede en Europa, ¿por qué no pudiéramos estar lejos de eso? Yo no estoy seguro. Yo quisiera preguntarte, Jesús, dos cosas. Uno, ¿se arrepienten de haber participado en el Pacto por México? Y dos, ¿los engañaron? ¿Los embelezó la invitación desde el poder a participar en un modelo de cogobierno sin que fuera de esto formal? Y por ahí escuché a alguien que dijo, los invitaron a la fiesta, les invitaron una copa de champán y les gustó, se sentaron muy a gusto, se acomodaron, y resultó que los chamaquearon. Así fue. Mira, a ver, hay que precisar varias cosas, Alejandro, y qué bueno que lo preguntas desde esa perspectiva. Porque primero, la propuesta del Pacto por México fue nuestra, a nosotros no nos invitaron a tomar champán. ¿Sí? ¿Por qué lo hicimos? Porque teníamos la experiencia reciente de los 6 años anteriores, es decir, de 2006, que ahorita refería Leonardo, en donde del no avance, ¿no? Del no avance, más bien siendo la prácticamente primera fuerza o segunda con 0.56% de acuerdo con las cifras electorales, en 3 años y luego en 3 años nos fuimos al tercer lugar, nuestro voto duro del 13% incluso en 2009. Y dijimos, a ver, ahora 2012, otra vez un tercio de la votación, 33%. ¿Vamos otra vez a irnos a tomar reforma? ¿Vamos a irnos otra vez a la protesta que no le arroja a la gente nada físico, de mejoría en su calidad de vida? Ni de para construcción de proyecto político, es decir... Entonces, eso me parece muy responsable y muy sensato. ¿Cómo hacemos valer este capital político? ¿Cómo hacemos valer el voto de la gente en una mesa de acuerdos? Fue nuestra lógica y fue lo que animó la creación de lo que después se conoció como el Pacto por México. Insisto y subrayo, sacamos importantes reformas. ¿Hay que arrepentirse por ellas? La energética no es resultado del Pacto por México, más bien es la que propició la ruptura del Pacto por México. Y hoy no tenemos ni pacto, ni una mesa de diálogo amplia, importante, constructiva. El país no ha salido de la situación de crisis económica y social, al borde del colapso político, es decir, una situación completamente difícil. Yo creo que más bien los que dilapidaron, así lo diría yo, el capital político y la gran oportunidad que llegaron a tener en sus manos, que llevó a hablar internacionalmente del momento mexicano, fueron los que están ahorita al frente. O sea, hay responsables claros de eso. Yo no me arrepiento de haber participado de esto, no soy de los que se arrepiente, saco la experiencia de lo que sí y de lo que no. Yo digo, hoy no es posible que pensar en un escenario de estas características, porque además hay que reconocerlo también, que después de esa incapacidad para el manejo del gobierno y de las cosas públicas por parte del gobierno de Peña Nieto y de su equipo, pues generó también o le dio armas a quienes
nos quisieron desprestigiar desde la izquierda para buscar una parte una parte del electorado que era del PRD, y al mismo tiempo generó confusión en algunas regiones del país. Porque si hubiera sido generalizado no hubiéramos ganado Michoacán, ni hubiéramos ganado Tabasco, ni hubiéramos ganado 6 delegaciones en el Distrito Federal, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ponderar también estas causas que están allí presentes, y que hoy pueden decir, ok, como fracasó todo eso, el gobierno de Peña Nieto está siendo en sí mismo un fracaso, pues entonces los chamaquearon, Jesús. Yo no creo que debiera ser o pudiera ser una conclusión con esas ustedes le características. apostaron a una ruta política, le apostaron a un proyecto compartido. En algunos casos para algunos ha dado resultados, en otros no. Vamos a regresar a todo esto, si nos permite, como ven, hay mucho sobre la mesa. Esto es La Silla Roja, regresamos a seguir. Estamos aquí en plena discusión, en la pausa no nos detenemos. A ver, entonces, decíamos para retomar, ustedes se sientan en este fin de semana, Consejo Político, hace la convocatoria de la reforma, Carlos Navarrete, creo que en un acto de responsabilidad, de madurez, a mí me pareció correcto, no lo he visto en otros partidos, por cierto, ¿no? Sí. He visto en el mundo. Pregúntale a Gustavo Madero. Bueno, Gustavo Madero, ¿no? Bueno, ¿no? Ahí te lo vas a encontrar en la cámara, a ver si, ahora sí, vamos a ver, pero he visto en el mundo, en partidos europeos y en partidos norteamericanos y en otros partidos, que cuando los resultados no salen, el líder dice, señores, yo me retiro, ¿no? Aquí eso no pasa, ¿no? Aquí, en fin, las causas son otras. Ustedes se sientan ahí y se miran al espejo y cuando dicen, a ver, nos hemos equivocado en esto, hemos fallado en esto, o yo escribí un texto la semana pasada en la columna diciendo que, es mi lectura, que el PRD se ha desconectado de la ciudadanía, que está lejano, distante. Esta ciudadanía capitalina que hoy quiere y demanda, a lo mejor ya no se identifica con eso. ¿Qué ejercicio de autocrítica hacen ustedes cuando se sientan todos juntos y dicen, a ver, ¿qué nos falló o qué nos está pasando? Hay que decirlo muy claramente que sí hay un ejercicio claro, serio de autocrítica, de tratar de identificar en dónde están nuestros verdaderos problemas. La clave está en esta separación entre el PRD, sus gobiernos, de la sociedad, de sectores amplísimos de la sociedad. Hay que reconocerlo, porque primero, nosotros terminamos cerrándonos a la participación de nuevos sectores, de liderazgos, de la sociedad civil, del mundo académico, de la intelectualidad, de los analistas prestigiados, etcétera, y nos quedamos en la lógica interna de las corrientes al autoconsumo. La militancia. La militancia, pero deja tú la militancia, las corrientes que se crearon originalmente para buscar ser corrientes de opinión que enriquecieran el debate y ayudaran al fortalecimiento del PRD, terminaron convirtiéndose en camisa de fuerza. Son cotos de poder hoy. Sí. A mí me tocan 15, sí, a ti grupos te tocan 28, grupos de interés, grupos de interés, sin duda. Grave. Y eso no puede seguir. Ahí están los resultados a la vista. Y luego también en los gobiernos que hemos tenido, el caso más ilustrativo podría ser el de la Ciudad de México, donde tuvimos la mayor pérdida de nuestra votación, también nos ensimismamos. Para muchos compañeros que llegaron a una responsabilidad pública, parecía que se les había olvidado el para qué y por qué habían llegado allí. Se acabó, yo creo, en muchos sentidos, la mística de lo que fueron los primeros gobiernos del PRD, del ingeniero Cárdenas, en 97, de Andrés Manuel en el 2000. Y luego se fue desdibujando, y al ratito era, yo quiero llegar al gobierno porque quiero llegar al gobierno, y sin importarle si se atendían
las cosas cotidianas de seguridad, de servicios básicos de la gente, del agua, de la limpieza, del drenaje, del bacheo, de la circulación citadina, etcétera. El evitar caer en la tentación de la corrupción. Empezó a haber señalamientos muy fuertes de corrupción en algunas delegaciones y hubo entonces un alejamiento de los gobiernos, del ejercicio de estos gobiernos, de la propia Dirección Nacional, y la Dirección Nacional no tuvo, me asumo como parte de ello porque yo fui presidente nacional del PRD en esa parte, no tuvimos la capacidad de estar cerca de nuestros gobiernos, de darles seguimiento, de vigilarlos, de tener reuniones con ellos de evaluación, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, igual pasó con grupos parlamentarios, particularmente locales, direcciones estatales que fueron prácticamente cooptadas por gobiernos de otros partidos, y entonces terminó, Chiapas, ¿no? en Chiapas es el caso más notable, sí. notable de las últimas semanas, ¿no? O visible en las últimas semanas. Entonces, vamos, es tanto este conjunto de aspectos que los reconocemos y dijimos en el Consejo Nacional, entre los liderazgos principales del PRD, esto no puede seguir así, llegamos a un límite, seguir en esto es la ruta del suicidio. Y tenemos que tomar decisiones de fondo en esto. ¿Tiene remedio esto? Me imagino que sí, pero quisiera saber bajo qué características, porque yo creo que un agravante de lo que describiste ahorita muy puntualmente fue que los gobernadores a lo largo de los últimos 10 años se vieron a sí mismos pues sueltos en el sentido de que la autonomía estatal, las finanzas estatales y tal, les permitieron alejarse sí, de estas plataformas y de estos mecanismos de identidad partidaria, y se convirtieron en estos personajes que pues mandaban, reinaban en determinado estado, ¿no? Sin la concordancia de estos principios o ideales que eventualmente pudieron llegar a tener. Pero ahora ya esto es un estándar de comportamiento de los gobernadores en prácticamente toda la República, y ahora con el caso de Michoacán me pregunto si van a tener mecanismos veloces de recomposición de esta circunstancia. Sí, mira, Carlos, yo te diría que estamos hablando con nuestros gobernadores, incluido, aunque no sea militante del PRD, pero llegó postulado por el PRD el jefe de gobierno Mancera en la Ciudad de México. Yo acabo incluso de platicar con Gavino, que tomó una decisión, yo creo que muy tardía, pero... Hombre. O se tardó bastante, a lo mejor no tardía, pero se tardó bastante para todo el tema educativo en Oaxaca. Pero está decidido a caminar en la perspectiva de poder darle un nuevo giro y un nuevo cauce. Nada más 5 años de retraso llegamos a eso. Lamentablemente, o desde la reforma educativa 3, si lo queremos ver así, o 2. Pero Graco, que está haciendo un esfuerzo, también preocupado por cómo están caminando las cosas, particularmente en materia de combate a la pobreza y de combate a la delincuencia, con enormes dificultades. Con Arturo Núñez, también allá en el sureste, con todos los rezagos sociales y de falta de infraestructura para el desarrollo económico, lo salvan la riqueza petrolera del estado de Tabasco, pero muy preocupados por asumir que tenemos que pensar de manera diferente. Igualmente en la Ciudad de México hemos platicado con Mancera y está convencido de que tienen que reactivarse cosas. Su propia modificación, aunque fuera parcial, de su gabinete, habla de esta preocupación de la necesidad de reactivar muchas cosas, especialmente de programas sociales de combate a la corrupción y de cercanía con la gente que tienen que hacerse en la Ciudad de México. Y particularmente con Silvano, en donde yo estuve, ustedes lo tienen muy bien registrado, como delegado nacional para la pasada elección del 7 de junio, que logramos ganar, me une una gran confianza y una gran amistad con él, y le he dicho claramente, y hemos convenido, está convencido de esto, de que Michoacán tiene que erigirse como una suerte de paradigma, en tanto que gobierno entrante a partir del próximo 1 de octubre, un paradigma de cómo el PRD en un estado tan complicado
por el conjunto de problemas que deteriorado, tiene parece, sí. toda la vida económica, social, pública de Michoacán, que se convierte en un paradigma de la demostración de que sí podemos hacer las cosas de manera diferente desde la izquierda, con alguien como él formado en la izquierda, que tiene experiencias también de distinto tipo, y él está convencido de esta responsabilidad. Pero eso es en cuanto a los gobiernos. En cuanto al partido, como opción política, ¿qué cara tiene que mostrar ahora? ¿De qué manera? Yo escuché, entrevisté a Carlos Navarrete, decía, hay que sacudir el árbol. Sí. Y que se caiga todo lo que esté podrido para que crezcan hojas nuevas. Bueno, ¿qué cara y qué sacudida y qué características nuevas debe tener o distintas el PRD? En primer lugar, acabar con, o partir, vamos a decirlo así, de iniciar un proceso rápido de terminar esta lógica de corrientes internas que se configuraron como grupos de interés. O sea, ¿acabar con las tribus? No, es que, mira, a ver, yo lo quiero precisar. A ver. Las corrientes en sí mismas, como corrientes de pensamiento, no son negativas, le son consustanciales a los grandes partidos. Todos los partidos políticos, los grandes partidos, los que no son sectas, tienen tendencias internas, claro. De opinión, etcétera. Cuauhtémoc y Porfirio lo fueron en el PRI en los 80. Así es, ellos se conformaron como tendencia democrática. El PRI mismo actual las tiene. Esta renovación que se hace es también en el PRI, o pretendida renovación, por lo menos cambio en los órganos dirigentes, que ya está prácticamente como algo hecho. Es un juego de equilibrios internos entre distintas tendencias, agrupamientos. Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo de eliminar eso, de eliminar esa lógica de grupos de intereses para ver cómo accedes a un cargo directivo o un cargo de elección popular y para cubrirte, para taparte. Tú violaste el Pero lo que estatuto, estás caíste en diciendo actos es de el fin de corrupción. las tribus. El fin de las tribus o de las Como corrientes las como las entendemos y las conocemos hasta hoy. O sea, sin repartición, cuota de cargos, No, posición, sí, eso. Eso acabar no con significa eso. que no siga habiendo corrientes ideológicas o de abordaje de los problemas de forma distinta, pero no el sistema de cuotas y de repartición, y Así es. eso no. Hay que acabar con eso. Bueno, entonces déjame replantear, me parece interesante. Esto significa que los chuchos, como grupo hegemónico del PRD desde hace 4 o 5 años por ahí. Sí. Desde 2008. 2008, ya ya, 7 siete, años. siete. 7 años. También está en la lógica que de desaparecer como grupo hegemónico de control del partido. Es que, a ver, nosotros, ojalá No, ya sé que me vas a decir que son demócratas y que todo, pero ustedes han controlado el partido, mi querido Jesús. Tú y Jesús Ortega y ahora Navarrete, etcétera. Hay otros, aquí estuvo Dolores Padierna en este estudio hace unos meses y dijo, es la final, su oportunidad final. Si no, le tendrá que tocar a otro grupo al interior del PRD asumir la dirigencia. Es que esa lógica es la que hay que cambiar. Es la que hay que cambiar. Porque es la lógica del exterminio, es la lógica de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. No, pero es la lógica ¿sí? que ustedes establecieron como pacto interno para no matarse entre unos y otros, entre los amalios y esto. Entonces dijeron, bueno, pues establecemos así un sistema como de carrusel en que cada uno le va tocando un periodo y así estaban hasta que ustedes... Pero siempre se subían los No, mismos hombre, al a ver, caballito. Lo cierto es que quienes habían llegado antes de nosotros como equipo político habían sido siempre apoyados por los mismos, por los, como se le llama, los caudillos o los dirigentes carismáticos. ¿sí? Tuvieron así el apoyo de ellos, si no, no hubieran llegado. Y era para cerrar el paso a esta otra parte de la dirigencia del partido. ¿Y ahora? Cuando esta nueva, este equipo diferente al de anterior llega a la dirección del partido, es cuando empiezan el tronadero, las inconformidades. Hay que reconocer, insisto y subrayo, que nosotros como equipo político no tendríamos por qué aferrarnos a que alguien de nosotros se quedara al frente del partido, pero tampoco puedo aceptar que digan no porque es de ustedes, porque es la satanización y es la lógica del exterminio.
ahora los otros son los buenos y nosotros somos los malos. Yo no lo puedo aceptar porque entonces la autocrítica no es seria ni se asume como de corresponsabilidad. Pero de que a ver, al final todos en este contribuimos país, a ello. Jesús, en este país tenemos un problema, pareciera endémico, de que cambiamos para no cambiar. De acuerdo. Para seguir igual. Para seguir igual. El gatopardismo que le llaman. Exactamente. Entonces, no sé si pudiera correrse el riesgo en el PRD o en el PAN, en el PRI ya sabemos que no, porque ese no cambia, ni le interesa. Pero de que ocurra lo mismo que pasó con el caso Guerrero, o que pasa hoy con el caso de la fuga del Chapo Guzmán. ¿A qué me refiero? A que estalla el problema, viene una crisis, se enfrenta a la crisis, se atiende, pero no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? ¿Qué pasó en Guerrero? Entró el gobierno federal, se le revirtió el problema al gobierno federal, ahora pareciera que es un problema de Peña Nieto, el asunto de los 43 de Ayotzinapa y todo eso, y ahora con lo del Chapo lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Alguien dice, es que no le pusieron cara al diablo. O sea, nadie dijo, este es el culpable, Sí, aquí se llama tal, y este es el diablo. En el caso del PRD, en esta autocrítica seria de la que hablas, ¿le van a poner cara al diablo? A lo mejor no tiene que llevar un nombre propio y apellido, pero sí, un diablo. Sí, mira, a ver, primero hay que asumir que lo que se tiene que echar a andar es el contenido de los 9 puntos que tienen que ver con esto de lo que hemos estado hablando aquí. Es decir, el para dónde, el hacia dónde, el para qué entraría una nueva dirección. Porque si no, vamos a repetir lo mismo, vamos a caer en la misma situación. Y sea quien sea, pues va a seguir haciendo lo mismo. Pero esa nueva dirección debe llegar con el halo de que es el bueno, el que va a hacer las cosas bien y todo, pero también debe haber un malo. Por eso, entonces eso es lo que tenemos todavía que Modificar. discutir y ponernos de acuerdo, porque ahora sí que, aunque pocos lo crean, hay la puesta a disposición de la dirección por parte de Navarrete y de todo el Comité Ejecutivo Nacional, y no tenemos ningún acuerdo todavía hasta ahorita. Entonces es parte de esto que tenemos que hablar, o hasta dónde vamos a asumir esto que tú dices, Alejandro, de ponerle cara al diablo, o cuál va a ser ahora el rostro bonito, nuevo, que dé confianza. De entrada, el acto mismo de decir, aquí están nuestros cargos, que entren otros a hacerse responsables de lo que viene, es un acto muy importante. Ahora hay que aterrizarlo, hay que tener la capacidad de poder generar los consensos suficientes e iniciar esta nueva etapa, esta nueva fase en la vida del PRD que nos permita jugar este papel en las cámaras, en los gobiernos redimensionados, abrirnos a la sociedad, formar cuadros, de poder generar una nueva dinámica. ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Qué personajes, qué individuos podrías quizá mencionar algunos respecto de esta renovación que se avecina, que ya está en puerta? Pues es que se han mencionado varios, Carlos. Yo no ni descalifico de antemano a nadie, sería muy irresponsable de mi parte, pero tampoco abogaría en especial por alguno de ellos, no hace que los bese el diablo, ¿no? A propósito de ponerle cara al diablo. Hablando de diablos. Hablando de diablos. Pero yo insisto, tiene que ser sobre todo un asunto de actitud política y con alguien diferente, por supuesto, que si es Betty Mojica, que dice, es que es la derrotada en Guerrero, pero elevó el porcentaje y el nivel de votación en Guerrero, que si es Fernando Belonzarán, que es un joven con ideas nuevas, frescas, que si es Ríos Peter, que porque está muy prestigiado, aunque no quiso ser el candidato nuestro que la tenía segura en Guerrero. Hijo, esa afirmación me parece, eso de segura me parece. Guerrero, o por lo menos tenía una alta probabilidad. Era muy difícil volver a ganar Guerrero. Muy difícil. Lo comentamos hace rato después de todo lo que había pasado. Ya está la factura de los Abarca, ya está la factura de todas esas cosas. Y no hay que repetir, por cierto, experiencias como las de los Abarcas, y luego que sea capaz de iniciar un proceso
de diálogo, de acercamiento para construir un frente amplio opositor por el flanco de la izquierda, a ver hasta dónde se puede avanzar, pero también con miras a las elecciones de 2016. Vamos a poder construir un esquema aliancista como lo hicimos en 2010. Esa fue la primera discusión del fin de semana y las señales que enviaron eran a favor, es decir, sí quieren alianzas hacia el 2016, pero no con todos. No, así es. ¿Con quiénes sí? No con todos ni en todos lados necesariamente. Correcto. ¿Sí? Casuísticamente ir analizando, revisando dónde sí, dónde no, dónde conviene. Pero a ver, vamos descartando. El PRI no. Con el PRI no, eso no, sí. Okay. ¿Con el PAN? Con el PAN es posible, se dejó abierta esa posibilidad, ya lo hicimos en el 2015, en el 2010, particularmente en 5 estados de la República. Pero es que eso me lleva a otra pregunta, Jesús, lo voy a decir muy feo, de recoger el cascajo del PRI. Yo creo que esa fase también ya se acabó. Está agotada, creo yo. O sea, sí. Ahí tienen a Ángel Aguirre Rivero. Eso y sí. Otros. Y otros, claro. Y otros. Ese es el emblemático. Ese es el emblemático. Pero a ver, en esa línea que ibas, que me parece muy interesante, que apareció por ahí en sus discusiones del fin de semana, ¿está abierta la puerta para reconstruir diálogo y posibles alianzas con Andrés Manuel y Morena? De nuestra parte está toda la disposición, sin duda. Nos olvidamos de los agravios y de las distancias y de los insultos y de todas esas cosas. De nuestra parte estamos en esa disposición, ojalá y también en él quepa la cordura. Hasta donde he visto no ha respondido ni él ni su grupo. Porque ¿no? Con un 8% que tuvieron el pasado 7 de junio no ganan la presidencia de la República. Hoy encuestas lo colocan a la delantera, algunas por ahí que han salido. Sí, en algunos periodos. Pero pues todavía no empiezan las campañas, no empiezan las maquinarias. Faltan mucho. Aunque él trae ventaja. Vamos a mensajes y regresamos enseguida si nos lo permite. Estamos de regreso en la recta final. Vamos a tratar de sacarle el mayor jugo posible. ¿Se ve viable un reencuentro con Andrés Manuel, con Morena y con todos los que se fueron? Hoy en el escenario de análisis que ustedes están haciendo, ustedes dicen hay disposición por parte de nosotros. Es difícil, es complicado, hay que reconocerlo, pero es necesario hacerlo. Por lo menos hacer el esfuerzo para que esto suceda. Es como el que se va a vivir solo y luego regresa a casa de sus papás. Pasa, pasa. ¿No? Bueno, sí, pasa, pero ahí hay pasa que a decir, fuerza. ¿bajo las reglas de quién? Exacto. Por eso te digo, te vas a vivir solo, vives solo un tiempo y luego regresas a las reglas de la casa de tus papás. Carlos, pues, has acertado. Hay que construir nuevas reglas para podernos sentar o que podamos empezar a Pero Andrés Manuel juntos. Solo quiere sus reglas. Bueno, la historia lo demuestra. Pues sí. Sobre la base de las reglas en las que, como tú lo decías hace rato, Leonardo, solo sometidos, pues nadie te va a aceptar eso, nadie lo va a aceptar. Ahora, nosotros no podemos tampoco entrar a buscarlos sobre la base de una descalificación. Hay que reconocer que en medio de toda esta situación que vive el país, descontento social especialmente con todo lo que está sucediendo, este tipo de liderazgos, algunos le llaman mesiánicos o carismáticos, pero ahí están presentes ante esta incapacidad de resolver los problemas de rezago social, de combate a la pobreza, de crecimiento del ingreso y del empleo. Bueno, yo le leí alguna vez una frase a un intelectual brasileño, muy vinculado con el PT del Brasil, que decía: la democracia política sin alma social no le dice nada a la gente. Y eso es lo que también se nos está agotando en el México desgastando. De hoy, ¿no? Desgastando. Entonces, pero tenemos que sentarnos a construir las cosas nuevas. Ahora bien, la izquierda en México y las exigencias de un cambio importante de fondo no está solamente en los partidos políticos.
Hoy más que nunca. Está en amplísimos sectores de la Sí, sociedad. estoy de acuerdo. ONGs, los propios jóvenes que reclaman Así es. otro tipo de atenciones. Hoy más que nunca, y creo que esta elección lo puso en evidencia de forma elocuente, Ajá. está claro que los partidos no son la única vía, ¿eh? Así es, hay que reconocerlo y entonces nosotros, ¿a qué le queremos apostar en todo caso, en última instancia? A ser parte de esta ola de inconformidad social y política, que formemos parte de eso con humildad, lo digo, sin protagonismos de ninguna clase, o por lo menos no más allá de los que nuestro propio peso político y electoral lo requiera, y decir, estamos al servicio de la sociedad. Esto es abrirse y poner al PRD como un instrumento que esté al servicio de la sociedad y de la posibilidad de construir una amplia alianza. ¿Qué puede pasar de aquí a, qué les gusta, 2 años que estemos decidiendo ya con alto grado de probabilidad quién va a ser, quiénes van a ser los candidatos a la presidencia de la República? ¿Qué va a pasar de aquí a 2 años? ¿Quién sabe? Bueno, ¿Qué acontecimientos pueden suceder? Hay un calendario electoral muy intenso el año entrante, ¿no es cierto? Y va a marcar mucho, son 12 gubernaturas que están en juego. Y además, en un país en el que de la noche a la mañana, literalmente dicho, suceden acontecimientos que te cambian. Transforman, totalmente. Transforman. Yo haría ustedes van a tener 61 diputados, si no me equivoco, Sí. por ahí. Y Morena va a tener 40. 39, si no recuerdo mal. Y Movimiento Ciudadano, como 20, 22. Por ahí, sí. Imagínate todos esos juntos. Sí, bueno. Algún día, que ustedes llegaron a tener bancadas de 120. 20, yo digo decir 120 y tantos. Sí. Son todos esos juntos. Sí, Y hoy está así, ¿no? Como sí, fragmentado. Diálogo con Dante Delgado y con Movimiento Ciudadano. Dispuestos a hacerlo, sin duda, de nuestra parte. Respuestas de esos sectores hasta ahora, no. No las ha habido, porque tampoco ha habido estos acercamientos, ha habido solo manifestaciones o expresiones públicas en relación con esto, Leonardo. ¿2016 te preocupa? Va a marcar de una manera significativa la vida del país. Es más de la tercera parte de los estados de la República que tendrán cambios en las gubernaturas. No en todas juegan ustedes, ¿verdad? No en todas, pero tenemos unas en donde pesamos más que en otros. Está claramente Oaxaca, en Quintana Roo tenemos un peso importante, en Zacatecas, en Tlaxcala, en donde hemos tenido votaciones Bueno, en muy Zacatecas han importantes. gobernado Hemos 2 gobernado. veces. Tlaxcala también. Tlaxcala hemos Tlaxcala. ganado, también hemos gobernado y tenemos senadurías de mayoría. Entonces, es decir, hay, digámoslo así, En Oaxaca fueron en alianza, si no me equivoco. Así es que, igual en Hidalgo hemos ido en alianza y hemos estado a punto de ganar, o en Durango, sí. no con candidaturas propiamente nuestras, pero pues ¿cuál debe ser el signo en todo caso de todos estos posibles acuerdos aliancistas electorales en los años venideros? El que haya compromisos claros de gobierno, de acciones de gobierno, hechos con la participación de la gente de la sociedad civil y que por lo tanto se hagan públicos y que sean exigibles como consecuencia de ello. Y gobiernos de composición, de coalición. Yo le agregaría ahí otro elemento que tú dijiste al principio y me parece fundamental. Pasan las elecciones, ganan los candidatos de quien sea, y luego los partidos como que se distancian, Sí. ¿no? Y ya el candidato va caminando solito y se tropieza o se levanta, el ya funcionario en funciones, el gobernador en este caso. A mí me llama mucho la atención Gabino Cue en Oaxaca, ¿no? Cuando Gabino llegó, no sé si era el segundo o el tercer intento, no sé cuántas veces, pero hubo varios anteriores. Sí. Lo logró, llegó, había enormes expectativas y luego ahí pues se descompuso la cosa, el control de la coordinadora, doblegarse ante la sección 22, todo lo que pasó ahí, y el partido como que se distancia. Y ya para no entrar en Guerrero, mi querido Jesús, donde en Guerrero vimos una descomposición gravísima. Ahí están los hechos a la Ahí vista. están los hechos evidentes y luego los resultados. El electorado cobró. Bueno, se nos va a acabar el tiempo y no quiero dejar de tocar. Tú vas a la Cámara, Voy a la Cámara, sí. vas a coordinar la bancada. Pues estoy trabajando para eso, creo que tengo hasta ahorita la simpatía de la mayoría de las compañeras y compañeros diputados,
pero pues lo terminaremos decidiendo en unos cuantos días, si no hay un acuerdo interno entre los distintos aspirantes. Entre Y ellos otros un que servidor, reclaman esa y otros que posición reclaman o que eso, aspiran. sí, sí. Guadalupe. Guadalupe, pues entonces vamos a ir a una votación. Si la mayoría dice que sí, seré yo. Si no, Quiero citar un dato histórico, a ver si no vas a ser políticamente correcto, pero no fue Guadalupe Acosta en otra legislatura quien metió en su cajuela al inolvidable señor Godoy para que prestara juramento. sí. Entonces dime cómo. Por eso decía Alejandro lo que decía hace un rato, los partidos siguen haciendo lo mismo. Ese señor no podría haber sido siquiera candidateado nuevamente. Y podemos decir, bueno, es que era otro momento, era otro contexto. No teníamos la certeza de si Godoy era perseguido de la administración calderonista o no. Luego resultó un ampón. Está fugado, creo, ¿no? Sí, sigue, sí. Está fugado. Sí. Lo metieron en la cajuela de un coche de un legislador, lo guardaron en la oficina de Encinas, si la memoria no me falla, y luego salió y prestó juramento para tener el fuero y que no lo pudieran tocar. Bueno, esas son esas cosas que un partido tendría que hacer un ajuste de cuentas y decir, así como se echaron la pelota a ustedes de quién había apoyado a Barca y decir tú y tú y tú y que yo no, y se tomó la foto con el otro. Bueno, no importa, se hizo mal, se les coló, era un ampón, estaba asociado al narco, ok. Pero cuando un partido como el tuyo hace un proceso de autocrítica y de revisión, tiene que poner candados para que esas cosas no se repitan. Porque ¿sabes qué piensa la ciudadanía? Estos van a ser unos zampones toda la vida. Por eso digo, ponerle cara al diablo. Exactamente. Sí, aunque debo nomás agregar en relación con el tema de Julio César Godoy, que cuando la Procuraduría General de la República presentó las pruebas suficientes ante la Cámara, aún siendo él diputado, votamos unánimemente por su desafuero. Así es, correcto, Sí. correcto. Lo que pasa, ahí me parece importante, es que ya había evidencias claras. La PGR ya había dicho, no había presentado los documentos, tienes razón, ya había dicho, oigan, ese aguas porque ese trae esta investigación pendiente, no hemos... Y de todos modos fue cobijado y protegido. Y fue cobijado y protegido por este señor que hoy te disputa a ti la coordinación de la bancada. En el comité, a los señores del PD yo les decía, oigan, que ya se nos olvidó, si no, por eso existe allá afuera la percepción de que todo esto es un juego de tapaderas, Jesús. Yo te cubro a ti y tú me cubres a mí y ahí nos vamos cubriendo. Y por eso el gobernador en curso, del partido que sea, está tan preocupado en elegir al sucesor, Claro. porque va a ser el que luego va a echar ahí una cobertura. ¿Por qué Arturo Núñez hace lo que hace en Tabasco y hace la investigación de Granier? Esencialmente porque eran de partidos distintos. Y porque Arturo sabía que ese señor había cometido ilícitos y había hecho cosas equivocadas. Bueno, yo le acabo de pedir al gobernador Astudillo, electo en Guerrero, que se abra un proceso de investigación contra Ángel Aguirre. Es fundamental. La ciudadanía, y sobre todo con todo lo que hoy sabemos de Ángel Aguirre, y el hermano, y las empresas, y no sé cuánta El cosa hijo. hay, pero es enorme. Que se vaya al fondo del asunto. Bueno, la Tope ciudadanía donde tope. va a seguir teniendo esta percepción de que todos se tapan unos a otros, sin importar los partidos, si ustedes no pintan una raya y lo hacen de una forma distinta. Yo estoy de acuerdo contigo y es lo que queremos hacer. Quiero Así ver. para Quiero dejarlo ver. muy claro. Cuando le dices a Guadalupe, oye, ¿tú te acuerdas? Él dice, no, en ese momento no. Pero a ver, ¿cuándo van a decidir ustedes quién coordina la bancada? Yo creo que la próxima semana, sí. Ya. El Congreso para el mes de septiembre está previsto. Así es, del 17 al 20, si no estoy recordando mal. Y ahí habrá la decisión de nuevos liderazgos Así es. nacionales para el partido. Nacionales, del Comité Ejecutivo Nacional, Presidencia y Secretaría General. Todavía tiene una silla ahí en el Congreso, el nombre de Marcelo Ebrard. Cuando regrese de Francia, lo consideraremos. Por eso digo, hay que ponerle Otra cara. investigación pendiente. Es otra investigación queridos. pendiente. Otra investigación. Si el señor dice que todo fue hecho con rectitud, bueno, porque venga y lo demuestre. Pues sí, pero además si las cosas se hicieron bien, ¿por qué no están funcionando la mayoría? Ah, pero de los ese tramos de es la como línea este 12? rollo. Es una campaña política en mi percepción. ¿Y los rieles? Pues ¿Y también, las ruedas? también. ¿Eso también Sí, es también. político? Sí, ¿Y también. los tornillos que no... la renta de los trenes? No, bueno, espérame. El palacete de la colonia Roma, que yo le tengo una enorme envidia. Sí. En- Ese también es político. También, Ese también es político. también. Y lleva 3 meses viviendo en Francia,
Pues quién sabe. Bueno, y nos de sus echaron- ahorros, de sus ahorros. No seas mal pensado, y de nos- sus ahorros. Y nos echaron en cara que no lo hubiéramos postulado, por cierto. Yo lo sé. Claro que les echaron en cara, pero me parecía... Yo creo que fue una y voy a decisión correcta. Claro que fue una decisión correcta. Era inmoral postularlo. Yo le pediría, se lo dije a los panistas hace un tiempo, pero todo personaje que esté sujeto o sea sospechoso de un proceso de investigación, en automático, no está en la ley, pero en automático el partido tendría que decir, usted señor vaya y aclare sus cuentas con la justicia. Y cuando esté aclarado, y cuando venga. esté limpio, aquí venga, lo recibimos y le damos su candidatura y concurse. Pero no al revés, no te doy la candidatura como un instrumento Y lo para vemos, detener una Claro, investigación jurídica. Así es, ¿no? completamente de acuerdo contigo. Bien, bueno, se nos acaba el tiempo. Conclusiones, mi querido Carlos. No, yo creo que deben recomponerse con fuerza y coincido con lo que dices, Leo, que se necesita una izquierda importante, fuerte, sólida en México. Suerte, se están jugando el futuro. Si en esta no lo hacen bien, quién sabe qué puede pasar en el mediano plazo con el partido. Coincido plenamente. Si hablamos de los pesos y los contrapesos de los resultados electorales, el PRD está tal vez en la decisión más trascendente de su historia. 26 años de fundación, logros indudables que han conseguido gobiernos. En algún momento un tercio del país y de los ciudadanos mexicanos estuvieron gobernados por el PRD, pero las decisiones que habrán de tomar en los siguientes 30, 40 días son capitales, Jesús, son fundamentales para reconectar con la ciudadanía, para oxigenar esa fuerza, para decir lo que dijeron que son y para ser una fuerza propositiva, constructora, de alternativa social, de proyecto. Creo que el PRD se ha distanciado de eso. Ojalá y tengan ustedes la brújula, la sensatez y tú lo dijiste hace un rato, la humildad para verlo con claridad y para decir esto es lo que corresponde. Les deseamos mucho éxito. Muchas Le gracias. hace pues falta al país Hombre, un un PRD izquierda sano. fuerza, claro. es nuestro reto, vamos en serio y a fondo. Muy bien. Bienvenido Muchas siempre, gracias. el diálogo y los micrófonos abiertos en este canal para ti y en este programa para debatir esto y muchas otras cosas. Suerte en la Cámara. Ya no hablamos de la agenda legislativa, pero también está interesante Claro, lo que va a sí. venir. Gracias y mucho éxito, Jesús. Pues muchas gracias a ustedes. Buenas Y noches. gracias a usted por la gentileza de su atención esta noche en la Silla Roja. Lo esperamos el próximo domingo en punto de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias.